Victoria del Castilla 2-0 y seguimos fuertes para optar al ascenso directo. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid Castilla 2-0 frente al Linares en un buen partido completo del Real Madrid Castilla, que generó múltiples ocasiones durante el encuentro ante un equipo con muy buen toque de balón, un equipo eminentemente ofensivo, capacitado para llegar, para generar también muchas ocasiones. Creo que se ha visto en general un buen partido de fútbol y por eso el Linares también es uno de esos equipos que está asomando en la zona de playoffs. De hecho, es el equipo que marca el límite de la zona de playoff, ¿no? Y es una victoria también, de alguna manera, ante un rival directo, ¿no? Para, de alguna manera, seguir asegurándote al menos los playoffs. Pero ahora mismo el equipo es líder y con una pinta descomunal. Creo que la victoria en el nuevo Arcángel ante el Córdoba le ha insuflado muchísimo ánimo. Es un equipo que puede, si lo consigue ante el San Fernando, obtener un récord brutal de encuentros sin perder. O sea, un auténtico espectáculo, la primera vuelta del Real Madrid Castilla. Y sensaciones muy buenas. A nivel defensivo ellos generaron, pero creo que el Madrid estuvo bastante bien atrás, que es algo que siempre hemos dicho que este Castilla tiene que afianzar, la línea defensiva. Hemos marcado en un córner, lo cual siempre es positivo, aunque ha sido ayudado por Aitor, entre Marvel y el propio jugador del conjunto jienense. Y en un día donde otra vez hemos visto a varios jugadores demostrar que están en un magnífico estado de forma. Álvaro Martín, me ha gustado mucho con Mario Martín en el centro del campo, pero hay que hablar mucho de Rafael Obrador, que ha estado descomunal. Por cierto, esperemos que lo de Tobías no sea nada. Tuvo que entrar Alex Jiménez en su lugar, pero el partido Obrador excelso. Y de nuevo, pues Sergio Arribas comandando las operaciones con Álvaro Rodríguez, que jugó pues unos minutos brutales con el primer equipo ante los Osasuna y fue titular, el uruguayo, ante el Linares, ¿no? Y jugando muy bien, interviniendo mucho, pero Arribas era el que veía las cosas más claras, los carriles, las conducciones, las situaciones en las que estaba más o menos acertado, pero liderando clarísimamente el ataque. Y volvemos a repetir lo mismo. Al margen de su gol sentencia del partido, que ha sido una obra de arte, cómo coloca el balón en el palo largo, cómo busca este chico los palos, tanto el corto como el largo con el golpeo. Más allá de eso, pues es que es un jugador que le queda muy pequeña la categoría. Esa es la realidad. Le queda muy pequeña la categoría, está muy por encima de la media y de la media de calidad de la primera RIF. Y está claro que está preparado a nivel técnico y de talento y de rendimiento para estar en el primer equipo del Real Madrid. Es una realidad y espero que Ancelotti se dé cuenta de una vez que es un jugador que debe estar ya en el primer equipo. No vimos a Nico Paz, vimos a Teo Zidane, luego la segunda parte con Óscar Aranda, Javi Villar, cambios que le insuflaron aire también al equipo, que yo creo que le vino muy, muy bien. Y son partidos de pequeños detalles y de pequeños márgenes en los que te mueves con un 1-0 siempre peligroso, pero el nivel de seguridad que me ha ofrecido hoy el Castilla ha sido muy bueno. Es verdad que había un momento en el cual decías en la segunda parte, joder, a ver cuándo sentencian los chavales el partido, ¿no? Con el 1-0, pues además con otros partidos anteriores donde no había esa sensación de fiabilidad y al final se iba todo un poquito por la borda y empatábamos, pues estaba un poco ese miedo, ¿no? Pero al final, segundo tanto de Sergio Arribas y a seguir compitiendo, ¿no? Pues ahora a pensar en lo que hay por delante. Próxima parada San Fernando, que es un partido ante uno de los equipos que está sufriendo, más o menos en la parte más baja de la clasificación, y que el equipo me está gustando. El nivel táctico, defensivo en propio campo bien, Marvel bien, con Rafa Marín, lo de Aurador, que os lo he dicho, lo de Arribas, Álvaro Martín, ha dejado muchísimos detalles hoy de calidad, manejando el balón de lado a lado. Nico Paz creo que tiene que hacer un puesto importante en este equipo, pero bueno, lo de Peter metido en el medio no lo termino de ver claro. Es como que le veo algo desubicado, pero bueno, tiene muchísima calidad el futbolista de la colonia Marconi y Raúl confía muchísimo en él. Al final es un jugador de su confianza y está claro que va a contar muchísimo con él. Así que nada más que destacar del partido, donde otra vez Sergio Arribas volvió a brillar, donde Álvaro Rodríguez volvió a aparecer muchísimo en el partido, donde vimos a un equipo mucho más sólido y muy competitivo, y esto me alegra mucho porque el Linares era un buen equipo, una buena piedra de toque para seguir carburando y viendo la dinámica positiva de este Real Madrid Castilla. Próxima parada, partido frente al San Fernando y
Lo iremos comentando todo el devenir del Castilla aquí, en Madridismo al Día. Chao, chao.